Antes de que entres en esta historia, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar no es un relato. Es un espejo que tal vez te hiera. Si sientes que estas palabras tocan una parte rota dentro de ti, no te vayas. Quédate. Suscríbete ahora. Comenta tu verdad y dale me gusta. Este canal existe para quienes caminan en silencio por el abismo. Acompáñame, porque nadie debería atravesar la oscuridad, solo la pantalla se abre con un pulso grave, casi como un latido que no pertenece a ningún ser vivo. Un latido que parece venir desde un lugar más antiguo que el mundo, más frío que la memoria. Una frase aparece lentamente, como si estuviera grabada en un vidrio empañado por manos temblorosas. El 73% de las personas solo escucha a Dios cuando ya no queda nada que perder. No es una estadística oficial, no es un número encontrado en un informe técnico. Es una herida disfrazada de dato, una verdad que muchos sospechan pero pocos admiten. Porque nadie quiere reconocer que solo en el colapso, en el derrumbe total, en esa grieta, donde ya no queda orgullo ni identidad, es ahí donde algo o alguien empieza a hablar. Las luces se apagan, lo que queda es un mínimo resplandor, un tono casi metálico, como si la realidad estuviera oxidándose lentamente. Y entonces, una voz sin rostro, tu voz interna, murmura una frase que debería haberte asustado desde el principio. A veces, hay que perderlo todo para escuchar el silencio de Dios. La mayoría no la entiende la primera vez. Confunden el silencio con abandono, confunden la ausencia con castigo, confunden el vacío con muerte espiritual. Pero este silencio es otra cosa. Es un territorio prohibido, donde se desmonta la mentira que llamamos yo. Un espacio donde las máscaras sequen y la sombra empieza a reclamar lo que siempre le perteneció. Para la psicología moderna, este momento tiene un nombre clínico: colapso identitario. Para los antiguos, era simplemente la noche en que los dioses apagan las lámparas. La ciencia lo describe como crisis existencial. Las almas viejas lo llaman renacimiento. Y Viktor Frankl, desde los escombros de su propio infierno, lo definió como ese punto en el que ya no preguntamos ¿qué espero de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? Pero hay algo que no te cuentan. Ese punto solo se ilumina cuando has perdido lo suficiente como para que ya no puedas esconderte de ti mismo. Los neurocientíficos de Stanford llaman a este estado interrupción de la red por defecto. Un momento raro en el que el cerebro deja de repetir historias viejas y se vuelve brutalmente honesto. Es una especie de reinicio forzado, una muerte de software. Y es curioso, este apagón interior coincide exactamente con lo que los místicos describieron como el desierto espiritual, donde no oyes nada, hasta que de pronto oyes demasiado. Donde el silencio no es un vacío, sino un mensaje comprimido, que solo se expande cuando ya no tienes dónde huir. Imagina esta escena. Una persona está en su habitación, rodeada de cajas vacías. No quedan fotografías en las paredes, no quedan mensajes sin responder, no queda dinero, ni amor, ni nombre. Solo queda ella, y el eco de su respiración. En ese silencio, algo extraño ocurre. No es un pensamiento, no es una voz, no es una alucinación. Es una especie de presencia que no se puede traducir. Un recordatorio violento de que la vida nunca habló tan claro como cuando decidió callarse. Ese es el primer signo de alerta. El silencio deja de ser silencio. Empieza a mirarte. El segundo signo llega como una sombra que atraviesa la habitación sin moverse. Una comprensión repentina de que perdiste más que cosas. Perdiste versiones de ti mismo que te mantenían vivo. No se siente como una revelación, sino como una autopsia. Y en esa autopsia descubres que la mayor parte de lo que protegías estaba muerto desde hace años. El tercer signo es aún más inquietante. El tiempo deja de avanzar con normalidad. Los minutos se estiran, los días se comprimen. Es como si la realidad te hubiera colocado en una zona de cuarentena emocional. Los griegos llamaban a este estado kairos. El tiempo que no se mide en relojes, sino en transformaciones. Un tiempo que no debería existir, pero existe justo cuando tu mundo deja de hacerlo. Y el cuarto signo, el más peligroso, aparece cuando comienzas a ver el mundo como si estuvieras detrás de un vidrio empañado. Todo se siente distante, irreal, como si te hubieras convertido en un espectador de tu propia vida. La psicología lo llama despersonalización. Los monjes del desierto lo llamaban la tentación del vacío, y ambos advertían lo mismo: si no prestas atención, ese vidrio se convierte en un espejo oscuro, y en él ves algo que no debería estar ahí. Pero lo más perturbador
no es que este proceso ocurra en individuos aislados. Está ocurriendo en sociedades enteras. Familias que colapsan emocionalmente al mismo tiempo, comunidades enteras, atrapadas en la sensación de pérdida colectiva, pares de ojos que buscan respuestas en pantallas negras, como si la tecnología fuera un nuevo tipo de oráculo. Lo que antes era una crisis personal, ahora es un fenómeno global. Un campo de distorsión donde las emociones viajan como virus y las identidades se fragmentan al mismo ritmo que los sistemas que deberían sostenerlas. En este estado, la gente hace cosas extrañas. Algunos empiezan a hablar como si fueran parte de una única mente colectiva. Otros se hunden en silencios tan densos que parecen cuevas. Y un pequeño grupo, un grupo muy específico, comienza a oír algo dentro de ese silencio. Algo que se siente antiguo, puro y absolutamente innegociable. No es consuelo, no es esperanza, es una instrucción. Y aquí comienza el protocolo de protección. Cuando el mundo exterior se desmorona, solo existe una orden: retirada estratégica. No es huir, es conservar lo que queda de tu conciencia. Antes de que la sombra reclame el resto, debes cerrar puertas internas, poner límites inmediatos, convertir tu respiración en un escudo. Y recordar, aunque duela, que nadie puede salvarte, y tú mismo sigues defendiendo lo que te destruye. La voz narrativa se acerca, lenta, como una silueta, en un pasillo oscuro, solo cuando la última luz se apaga. Comienzas a ver lo que siempre estuvo observándote. Ese es el clímax, el instante en que entiendes que el silencio de Dios no es vacío, no es abandono, no es castigo, es un espejo, uno que no perdona, uno que no miente, uno que te obliga a mirar la verdad que evitaste durante toda tu vida. La pantalla se funde en negro, y un susurro queda suspendido en tu mente como un eco frío. Perderlo todo no fue tu final, fue tu permiso para escuchar. La oscuridad vuelve, pero esta vez no es un regreso, es un descenso. El tipo de oscuridad que no necesita explicarse, porque se siente como una presencia. Como si hubiera estado esperando pacientemente a que llegaras a este punto. Una frase se dibuja lentamente, como si alguien la grabara desde dentro de la pantalla con uñas rotas. El 92% de las personas no entiende que el silencio también puede gritar. No es una cifra científica, es una advertencia, una señal que se esconde entre las estadísticas que nadie quiso publicar. La mayoría no está preparada para escuchar lo que aparece cuando la última mentira interior se derrumba. El video abre con un plano lento de una ciudad vacía al amanecer. No hay autos, no hay voces, no hay pasos, solo ese silencio espeso que se adhiere a los edificios como una niebla. Y entonces la narración inicia con ese tono que no proviene de un humano, sino de un observador. La realidad no colapsa de golpe. Primero susurra. Es un susurro casi imperceptible. Apenas un temblor en la normalidad. Un pequeño vacío que se forma entre una conversación y otra. Entre un pensamiento y el siguiente. Entre el latido del corazón y el miedo que lo rodea. Ese vacío es el primer anuncio de que algo está a punto de romperse. Los psicólogos cognitivos llaman a esto microfisuras de significado. Pequeños quiebres en la narrativa interna que sostienes. Desde niño, no se sienten como trauma, no se sienten como tragedia, se sienten como silencio, un silencio ligeramente fuera de lugar, un silencio que te observa. Y la neurociencia lo confirma. El cerebro registra el silencio como una forma de amenaza, cuando coincide con pérdida emocional significativa. En otras palabras, cuando la vida decide callar, es porque está a punto de hablar demasiado. Pero esta revelación no es nueva. Los antiguos lo sabían, los místicos lo intuían. En el cristianismo, este estado era llamado la habitación interior vacía. No era un lugar físico, sino un intervalo del alma donde Dios retira todo ruido, para revelar lo que no puede decir mediante palabras. En el budismo, se describe como suñata, el vacío luminoso, que destruye el ego, para permitir el despertar. En la filosofía griega, era el territorio de Apolo y Dionisio, al mismo tiempo, la claridad que nace del caos, la luz que se abre paso entre la destrucción. Pero aquí viene el detalle que nadie quiere enfrentar. Para acceder a ese silencio revelador, antes tienes que desmoronarte, no emocionalmente, no superficialmente, tienes que quebrarte en las zonas más profundas de tu identidad, como si un martillo invisible golpeara el centro exacto de tu vida y todo lo que creías fijo, eterno, invencible, se volviera arena escurriendo entre los dedos. Imagina esto: un hombre pierde su empleo. No parece un evento trascendental. Miles lo viven cada día. Pero lo que él pierde no es un salario, es su historia,
su seguridad, su rol, su idea de quién era. En las primeras horas, siente rabia. En los primeros días, siente incertidumbre. Pero después de semanas, aparece el silencio. Y ese silencio se convierte en un cuarto sin ventanas, en el que su alma queda atrapada. Y solo entonces, cuando su identidad se pulveriza, comienza a oír preguntas que nunca quiso escuchar. Segundo caso, una mujer termina una relación de 20 años. Al principio siente alivio, luego siente nostalgia. Y después, cuando todo lo externo se ordena, lo interno se desintegra. No es soledad, es ausencia. Es como si alguien hubiera arrancado una parte del tejido invisible de su existencia. En ese hueco, el silencio se instala, un silencio que pesa, un silencio que respira, un silencio que pregunta sin mover los labios. ¿Quién eres ahora que quien te definía ya no está? Tercer caso, una persona pierde una creencia. La fe no se rompe de golpe, se va fisurando lentamente, se evapora, se fuga como agua de un vaso agrietado. Un día, la oración funciona, al siguiente, ya no. Un día sientes presencia, al siguiente, solo nada. Y esa nada comienza a expandirse hasta ocupar cada rincón de la conciencia. La mayoría huye, pero algunos se quedan. Y esos pocos descubren que esa nada tiene forma, tiene ojos, tiene intención. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano. Investigadores de Harvard encontraron que el cerebro, cuando enfrenta pérdida total de referencias internas, activa zonas que normalmente solo se activan durante experiencias místicas profundas. Es como si la mente, desesperada por encontrar sentido, abriera una puerta que siempre estuvo cerrada, una puerta que no se abre para quien vive cómodo, una puerta que no se abre para quien aún conserva ilusiones, solo se abre para quien lo perdió todo. Los textos antiguos lo explicaban diferente. Decían, Dios habla más fuerte cuando el templo interior está en ruinas. Llega a estas ruinas, estos escombros, son los que empiezan a emitir señales. El primer signo es la sensación de ser observado. Desde dentro, no desde afuera, desde dentro, como si tu conciencia descubriera que no estás solo dentro de ti, que siempre hubo alguien más, esperando silencio para manifestarse. El segundo signo es un tipo de lucidez peligrosa, una claridad que no te calma, sino que te desnuda. Te obliga a reconocer verdades que evitaste durante años. Te muestra tus sombras sentadas a la mesa, mirándote en silencio, como si estuvieran cansadas de esperar. El tercer signo es una repentina capacidad de percibir la mentira emocional de los demás, no por intuición, sino por contraste, porque una vez que escuchas el silencio real, los ruidos falsos se vuelven insoportablemente evidentes. El cuarto signo, el definitivo, es una desconexión extraña del mundo. No es depresión, no es apatía. Es como si dejaras de participar en la ilusión colectiva, como si vieras a las personas correr, hablar, pelear, amar, pero todo pareciera estar dentro de una pecera gigantesca. Tú estás afuera, en el frío, observando. Y aquí empieza la expansión colectiva, un fenómeno que se está acelerando. Familias enteras viviendo silencios que se multiplican, sociedades atrapadas en un vacío que no logran nombrar. La pérdida ya no es individual, es un colapso global de significado. Todos lo sienten, pero pocos lo admiten. El ruido del mundo está aumentando porque el silencio interior se está acercando. Y cuando ese silencio llega, cada persona tiene una sola opción: proteger la conciencia. No con optimismo, no con fuerza, con estrategia. Retirada inmediata de lo que intoxica. Límites como muros. Respiración como ancla. Atención como escudo. Y sobre todo, la decisión de mantenerte despierto, mientras todo a tu alrededor se desmorona. El clímax llega aquí. No escuchas a Dios cuando el mundo habla. Lo escuchas cuando el mundo muere dentro de ti. No es una frase bonita. Es un recordatorio brutal de que el silencio no es un refugio. Es un crisol, un horno donde la antigua identidad arde hasta que lo único que queda es lo real. Las luces se apagan otra vez, y una frase brota como un latido final. La caída no fue un accidente, fue la puerta. La pantalla se enciende de forma abrupta, como si alguien hubiese arrancado un cable en mitad de la noche, y la electricidad volviera de golpe, temblorosa, inestable, casi viva. Lo primero que aparece no es una imagen, es una respiración lenta, profunda, demasiado humana para ser humana. Luego, una frase se desliza sobre un fondo completamente negro, como sangre que corre por un vidrio frío. El 84% de las personas no sobrevive a la verdad que aparece cuando todo se hace silencio. Otra vez, no es una estadística científica,
Es un epitafio, un mensaje enviado desde la frontera, donde la psique se quiebra, una advertencia que nadie quiere escuchar porque implica reconocer algo aterrador. El silencio no es ausencia, es presencia. La narración comienza con un tono más grave que en las partes anteriores, casi profético. Como si esta sección fuera el descenso definitivo al núcleo del fenómeno. Hay silencios que no esperan, hay silencios que exigen. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto no es entretenimiento. Esto es un descenso, y si estas palabras resuenan en tu herida, necesito que lo digas. Escribe en los comentarios lo que estás sintiendo, ahora mismo. Tu voz puede sostener a otro que está cayendo. Suscríbete, comparte este video, y quédate conmigo. A veces, la única luz en la noche, es la que encendemos juntos, y liga el silencio de Dios. Ese que llega, después de la pérdida total. Pertenece a esta segunda categoría. No viene a consolarte, viene a desmantelarte, a arrancar de raíz cada mentira emocional que te permitió sobrevivir durante años. Porque la pérdida no es un castigo, es una herramienta, una cirugía, una purificación violenta de aquello que te estaba destruyendo lentamente, sin que lo notaras. La psicología moderna trata de esto como un colapso existencial. Los investigadores de la Universidad de Chicago lo llaman estado liminal de identidad. Un lugar mental donde tu antiguo yo ya no existe. Pero el nuevo aún no ha nacido. Es una tierra de nadie, un purgatorio neurológico. Y lo interesante o aterrador es que el cerebro interpreta esta transición como una forma de muerte, literalmente. La neuroimagen muestra patrones similares a los de pacientes que experimentaron episodios cercanos al final de la vida, lo que significa que cuando pierdes aquello que te definía, muere una parte real de tu biología. Pero esto, nuevamente, los antiguos lo sabían, los mitos lo repetían sin disfraz. Orfeo bajando al inframundo, Ícaro cayendo del cielo, Jonás tragado por la oscuridad del vientre, Cristo descendiendo al silencio absoluto del sábado santo. El héroe nunca encuentra luz, mientras está vivo, en su antigua forma, solo después de la caída, solo después de la pérdida, solo después del silencio. Y aquí aparece el punto más oscuro de esta parte. La identidad no se rompe cuando pierdes algo. La identidad se rompe cuando pierdes la voz interior que justificaba tu existencia. Ese es el verdadero derrumbe, ese es el verdadero abismo. Y es ahí donde empieza a escucharse el silencio de Dios. Imagina esta escena. Un hombre está sentado en un banco de una estación de trenes vacía. Es invierno. Todo lo que tenía desapareció. Trabajo, familia, rutina, fe. No quedan voces llamándolo, no quedan nombres pronunciándolo, no quedan narrativas sosteniéndolo. Y entonces, mientras observa cómo el vapor de su respiración se deshace en el aire helado, algo extraño sucede. No escucha palabras, no escucha promesas, escucha presencia, una presencia que no lo abraza, no lo acaricia, no lo sana. Lo enfrenta, como un espejo que te obliga a ver lo que siempre evitaste, tú mismo. Segundo escenario. Una mujer mira el techo de una habitación oscura, después de haber perdido a alguien irreemplazable. No llora, ya no tiene lágrimas, no grita, ya no tiene voz. Lo único que queda es un silencio tan profundo que parece un océano. Y en ese océano, empieza a sentir algo que no había sentido antes. La sensación de que su dolor la está observando desde afuera, como si el sufrimiento fuera un ente separado. Una entidad que respira sobre su pecho y le muestra que la herida no es el enemigo, es el camino. Tercer escenario. Alguien que lo tenía todo de estatus, reconocimiento, rutina, lo pierde de la noche a la mañana. La caída es instantánea, pero el silencio posterior, ese silencio es lento, interminable, quirúrgico. Es el tipo de silencio que desmenuza la identidad centímetro por centímetro, como si la vida misma estuviera diciendo, ya no puedes vivir disfrazado. Y en ese desnudamiento total, surge una pregunta que altera el destino de cualquier ser humano. Si no soy lo que perdí, entonces, ¿qué soy? La ciencia aporta algo aquí que a muchos les resultaría escalofriante. Según estudios de la Universidad de Yale, cuando las personas pierden elementos centrales de su identidad, el cerebro abre temporalmente circuitos de hiperconexión interna. Es decir, durante la pérdida, la mente se vuelve más capaz de percibir patrones profundos, verdades incómodas, realidades escondidas. Los místicos describían esto como los ojos interiores, los psicólogos como hiperconsciencia post-traumática. Los antiguos cristianos simplemente lo llamaban escuchar a Dios,
Pero antes de que esa escucha ocurra, vienen los signos, los verdaderos signos, no los poéticos, no los bonitos, los que aterran. El primer signo es la disolución del yo narrativo. Tu historia se desploma, tu pasado pierde fuerza, tu lógica se fractura. Es como si tu mente gritara, no sé quién soy, y el universo respondiera, por fin. El segundo signo es la aparición de un doble interno. No es alucinación, es la conciencia observándote como si fueras dos, el que vive y el que observa. Ese observador es el que escucha el silencio, ese observador es el que sobrevivía. El tercer signo es un cansancio existencial tan profundo que ninguna explicación humana es suficiente. No quieres dormir, no quieres correr, no quieres huir, quieres entender. Y ese deseo es la chispa del despertar. El cuarto signo es el más peligroso. El mundo empieza a volverse transparente. Ves motivos ocultos, ves verdades enterradas, ves sombras detrás de las sonrisas. La realidad, por primera vez, se deja ver sin maquillaje. Aquí es donde empieza la expansión colectiva. Personas que nunca se conocieron, sintiendo el mismo vacío, al mismo tiempo. Comunidades enteras entrando en crisis simultáneamente. Grupos completos perdiendo sentido, identidad, rumbo. La pérdida ya no es personal, es un fenómeno global, un colapso espiritual, sincronizado. Lo llaman depresión masiva, otros lo llaman crisis cultural. Pero tú, ahora que has escuchado este conocimiento prohibido, sabes lo que realmente es, el preludio del silencio. Y es en este punto donde aparece el protocolo de protección. Tu conciencia debe convertirse en tu última fortaleza. Retirada estratégica de todo vínculo que drene tu energía vital. Límites inmediatos. Como muros de hierro en la noche. Aislamiento consciente para evitar ser absorbido por el colapso colectivo. Y sobre todo, un arma que nadie te enseñó a usar. La atención como cuchillo. Un cuchillo que corta la mentira, la ilusión, la sombra disfrazada de luz. El clímax se acerca como un estruendo silencioso. No descubres a Dios cuando lo buscas. Lo descubres cuando ya no queda nada que pueda ocultarlo. Y así, entre respiraciones lentas, la pantalla vuelve al negro. Un eco queda suspendido en tu mente, como una advertencia que vibra. El silencio no vino a destruirte, vino a destruir lo que nunca fuiste. La imagen se abre lentamente, casi arrastrándose por la pantalla. Como si una fuerza invisible estuviera empujando cada fotograma desde un abismo profundo. Lo primero que aparece es una frase tallada en piedra, cubierta de grietas, iluminada por una luz que no viene de arriba ni de abajo, sino de adentro. El 73% de las personas confunde ruido interior con la voz de Dios. Otra vez, no es un dato científico, es un veredicto, un anuncio sombrío que separa a los que desean consuelo de los que están dispuestos a enfrentar la verdad, porque el silencio de Dios no es un murmullo suave, es un juicio. Un espejo sin misericordia. Una noche que no termina, hasta que terminas tú. La narración comienza con el tono de un testigo que vio demasiado y sobrevivió para contarlo. Hay noches que no apagan la luz, hay noches que apagan al hombre. Y esta es una de ellas. La noche después de la pérdida, la noche después del colapso interno, la noche en la que el silencio ya no te rodea, te habita. No es una metáfora, es una invasión, una presencia absoluta, que te obliga a mirar donde nunca quisiste mirar. La psicología moderna describe este estado como deconstrucción del yo profundo. Es un momento en el que el cerebro deja de protegerte con historias, deja de mentirte para que sigas funcionando, deja de anestesiarte. Lo que queda es tu conciencia cruda, desnuda, sangrando, enfrentando por primera vez el peso real de tu existencia. Según investigaciones de la Universidad de Stanford, cuando una persona entra en un estado de pérdida total, ciertas redes cerebrales vinculadas a la identidad se desconectan temporalmente. Esto deja un vacío que el cerebro interpreta como amenaza, pero también como oportunidad. Una oportunidad peligrosa. Una oportunidad que puede destruirte o despertarte. Pero la ciencia apenas toca la superficie de este misterio. Porque mucho antes de resonancias magnéticas y estudios de comportamiento, los antiguos ya lo entendían con una claridad aterradora. En la tradición cristiana, este momento era llamado la noche oscura del alma, no una metáfora poética, una desolación espiritual absoluta, donde la presencia divina se retira, para revelar su forma más cruda. En el hinduismo, era el Mahapralaya, la disolución de la ilusión antes del renacimiento. En la mitología egipcia, era la travesía de Horus por el reino de las sombras, enfrentando a sus propios fragmentos rotos. En la filosofía estoica,
Era el descenso al logos interior, donde la razón se encontraba con su propio abismo. Pero aquí, en este punto del viaje, algo fundamental sucede. El silencio deja de ser ausencia, para convertirse en exigencia. De pronto, ya no puedes huir, ya no puedes fingir, ya no puedes anestesiarte con distracciones. El silencio te acorrala, te empuja contra la pared, te obliga a enfrentar la pregunta, ¿qué separa a los que despiertan de los que se quiebran? ¿Qué queda de ti cuando te arrancan todo lo que creías ser? Y es entonces, cuando comienzan las señales de alerta, no señales suaves, no señales simbólicas, señales que rasgan la realidad como una garra. El primer signo es la sensación de que el tiempo se detuvo dentro de tu mente, no afuera. Afuera todo sigue igual. Pero adentro es como si una mano gigantesca hubiese presionado el botón de pausa. Tu mente deja de correr, tus pensamientos dejan de saltar, tu identidad deja de narrarse, solo queda una quietud inquietante, una quietud que te observa. El segundo signo es un eco extraño que se forma en tu interior. No es un pensamiento, no es una emoción. Es algo que vibra en el centro del pecho, como si la pérdida hubiese abierto un espacio nuevo. Una cavidad sagrada que siempre existía, pero nunca habías habitado. Ese eco es el silencio de Dios, no su voz, su juicio. El tercer signo es un desdoblamiento perceptivo. Empiezas a ver tu vida como si no fuera tuya, como si estuvieras sentado en la última fila de un teatro vacío, viendo la obra de tu existencia repetirse sin emoción. Los aciertos ya no te enorgullecen, los errores ya no te torturan. Todo se vuelve transparente, y lo transparente revela lo que antes se escondía. Tus sombras. El cuarto signo, el más peligroso, es la aparición de un pensamiento que no parece tuyo. Nada te pertenece, ni tu historia, ni tus títulos, ni tus vínculos, ni tus creencias, ni tu dolor. Es un pensamiento que destruye, pero también es el único que puede liberar. Aquí es donde el fenómeno deja de ser individual y empieza a expandirse como un contagio silencioso. Familias enteras sintiendo el peso de un vacío que no logra nombrar. Sociedades enteras entrando en crisis de identidad simultáneamente. Naciones cayendo en polarizaciones extremas, no porque estén divididas, sino porque están muecas. Es el efecto de lo que la psicología social llama resonancia emocional colectiva. Pero lo que los místicos sabían es mucho más inquietante. Cuando una generación entera pierde su sentido, el silencio de Dios desciende sobre la humanidad entera. Y en ese descenso, en ese oscurecimiento global, surge la necesidad de un protocolo de supervivencia espiritual, no para huir del silencio, sino para atravesarlo sin perder la mente. Tu conciencia debe volverse un búnker, un muro, un refugio, la claridad como una espada, la atención como escudo, la retirada estratégica de todo lo que intoxica tu energía vital, la creación de límites inmediatos, como si tu alma estuviera en territorio enemigo. El aislamiento consciente, no como fuga, sino como fortificación, y sobre todo, la decisión irrevocable de no dejar que el silencio te destruya antes de que te transforme. El clímax de esta parte llega como un trueno sin sonido. Dios no te habla cuando lo buscas. Dios te habla cuando ya no tienes nada que perder, porque el silencio no es un castigo, es una purificación, una desnudez total del espíritu, un juicio que elimina todo lo que no eres, para que finalmente puedas ser. La pantalla se oscurece lentamente, y antes de desvanecerse por completo, una última frase aparece como un susurro tallado en piedra. El silencio no vino para quitarte la vida, vino para devolverla. A veces, en la frontera final del alma, cuando ya no queda nada por perder, ocurre algo que pocos se atreven a admitir. El silencio que habíamos temido toda la vida empieza a hablarnos, no con palabras, no con señales, sino con una presencia tan inmensa que perfora la mente como una luz que no pide permiso. Y es aquí donde comienza el clímax, no del viaje, sino del desmantelamiento. La pantalla abre con una imagen lenta, un cuarto vacío, una silla al centro, una ventana casi cerrada, y en ese espacio, un solo pensamiento: todo lo que evité mirar, ahora me observa. Esa es la verdadera escena final de quemadura interna, donde las máscaras se derriten, los motivos se exponen, y la sombra de esa, que siempre caminó detrás de nosotros, por fin se atreve a adelantarse. El espectador siente el golpe. No hay música, solo un zumbido casi imperceptible, como si el aire respirara por sí mismo. En la oscuridad, una frase aparece, seca, irrebatible: perderlo todo
no es un castigo, es una purificación. Y mientras esta sentencia se asienta, el video invita a ver lo que nunca quisimos entender. El silencio de Dios no es ausencia, es espejo, es juicio, es oportunidad, pero no cualquiera. Es la oportunidad que solo se revela cuando la vida te ha dejado desnudo, sin muletas, sin excusas, sin las narrativas dulces que todos inventamos para no enfrentar nuestra propia caída. Desde la psicología profunda, este momento es descrito como la ruptura crítica del yo narrativo, donde las historias que contamos sobre nosotros mismos dejan de sostenerse. Estudios de la Universidad de Stanford y del Instituto Max Planck lo llaman colapso meta-identitario, un estado donde el cerebro se ve obligado a abandonar su guión psicológico habitual. Según estas investigaciones, cuando perdemos aquello con lo que identificábamos nuestra existencia, relaciones, riqueza, salud, certezas, el cerebro entra en un estado primario de reorganización. Es doloroso, es devastador, pero también es, científicamente, el único punto donde la conciencia puede reescribirse desde cero. Viktor Frankl lo intuía. Cuando ya no queda nada, incluso el sufrimiento se convierte en materia prima para el sentido. Y el silencio, ese terrible silencio, es el cincel que esculpe la nueva identidad. Pero esta revelación no pertenece solo a la ciencia moderna. En la antigüedad, los místicos sabían que el desierto era el parlamento de lo divino. Moisés escuchó la voz en la montaña después de perder su título, su poder, su identidad. Buda despertó al borde de la muerte, cuando el cuerpo ya había renunciado, incluso a su propio nombre. Jesucristo pasó por el silencio del huerto y de la cruz, antes de que la luz pudiera pronunciar algo sobre su destino. El silencio, en todas las tradiciones, siempre fue preludio de transformación. No castigo, pero era un lenguaje peligroso, reservado solo para quienes ya no tenían nada que proteger. Mientras esta verdad se despliega, la narrativa baja más profundo. Describe el escenario final como si fuera una película interior. Estás solo frente a ti mismo. No hay multitudes, no hay opiniones, no hay ruido externo que puedas usar como escudo. Solo tú y aquello que siempre intentaste evitar mirar. Aquí viene el momento de mayor tensión. El silencio te obliga a responder una pregunta que no sabías que te perseguía desde niño. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Si respondes con miedo, el vacío se cierra. Si respondes con mentira, la sombra crece. Pero si aceptas que no sabes, entonces algo se abre. Y ese algo es el territorio de Dios susurra. Los signos de este clímax psicológico se sienten como escenas de un thriller interno. Un día te das cuenta de que el ruido que antes te distraía ya no funciona. La música no te calma, la compañía no te anestesia, los placeres pierden sabor. Es como si una mano invisible apagara uno por uno los interruptores de tu mundo interior. No es depresión, no es agotamiento, es preparación. Luego viene el segundo signo. Comienzas a soñar con cosas que no recuerdas haber vivido. Lugares extraños, voces distantes, miradas que parecen juzgarte. La psique, en este estado, desentierra lo reprimido. Y cuando eso emerge, el silencio ya no es vacío, es un espejo oscuro, donde tu alma aparece con una nitidez inquietante. En este tipo de crisis, la expansión colectiva también se manifiesta. Familias enteras atraviesan silencios históricos, comunidades pierden identidad, sociedades completas se quiebran por dentro antes de reconstruirse. Es como una tormenta psíquica global donde cada individuo experimenta su propio desierto. Se forman campos de distorsión de realidad, grupos que viven en negación, otros que se aferran al ruido, otros que buscan culpar al mundo. Pero hay un pequeño número, los que escuchan, los que entienden que no es destrucción, sino revelación. Son estos quienes, al reconectar con una conciencia más profunda, se convierten en faros en medio del caos, y así ser ya el protocolo final. No uno de supervivencia física, sino de supervivencia interior. La primera regla: usar la conciencia como escudo. Cuando la mente se llene de miedo, reconoce que no es el fin, sino el inicio del reajuste. La segunda: retirada estratégica. Aléjate del ruido, de las personas que sostienen tu viejo yo, de lo que adormece tu visión. Lo verdadero solo aparece cuando el entorno deja de maquillarte. La tercera: límite inmediato. No permitas que la desesperación se convierta en dueño de tu narrativa. Respira. Haz silencio dentro del silencio. Observa sin intervenir. El clímax no busca destruirte. Busca mostrarte dónde estabas ciego. Y entonces, como un golpe final,
Llega la frase que encierra toda la verdad. Dios no habla cuando tienes todo, habla cuando ya no queda nada que pueda competir con su voz. La pantalla se oscurece, la voz se apaga. Y lo único que queda es el eco, un eco que vibra en la mente del espectador como un recordatorio inquietante. El silencio no es ausencia, es juicio, es renacimiento, es la sombra que señala el camino hacia la luz. Si este viaje movió algo dentro de ti, no lo ignores. El silencio que te habló aquí puede cambiar tu destino. Suscríbete para seguir caminando conmigo por estos territorios que nadie se atreve a nombrar. Deja tu me gusta para que esta verdad llegue a otros, y comenta lo que el silencio de Dios te ha revelado hoy. Este no es el final, es el comienzo de tu propia búsqueda.